Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. ¿Todo bien? ¿Cómo les fue del susto? ¿Todo bien? ¿O todavía están recuperándose? Que no se sintió, ¿verdad? ¿O alguien lo sintió? ¿O no? No, casi no. No se sintió, ¿verdad? Yo no sentí nada. O no sé si ya de plano ya perdí todo tipo de sensibilidad, pero bueno, no sentí yo nada. Bueno, pues vamos a empezar la clase. Hoy tenemos clase cortita. Dice, me tocó estar en la facultad. Ah, mira, algunos de ustedes están en la facultad. No se sintió. Pues sí, pues aquí también en casa también evacuamos, pero pues no se sintió, estaba yo en la otra clase, en bases, pues sí tuvimos que hacer una pausa a la clase. Pero bueno, lo bueno que no se sintió. Fue chiquito, yo creo, ¿no? No he visto exactamente de cuánto fue y en dónde fue, pero bueno. Este, pues vamos a continuar con la clase del día de ayer. Este, recuérdenme que tenemos pendiente de quizzes. ¿Tenemos pendiente un quiz o ya lo hicimos? Creo que tenemos pendiente uno, ¿no? Vamos a ver, hemos hecho nada más el del tema uno, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el día de hoy el del tema 2 para ya cerrar esa parte. ¿Les parece? Porque si nada más hemos hecho el primero. Ok. Y recuerden, dependientes que tenemos, lo importante, el próximo martes revisamos la respuesta de su práctica. Yo creo que de una vez, se las voy a poner ya habilitada para que quede a nivel de recordatorio, aunque voy a poner la fecha no para el próximo martes, sino digamos estamos a 4, ¿no? Bueno, más bien a 3. Vamos a poner para el sábado de la siguiente semana, ¿ok? Pero recuerden que sí es importante que para el próximo martes tengan resuelto su esquema y sus modelos. Puede ser, les digo, en papel, en algún borrador, no pasa nada, pero con el afán de que practiquen y que les sirva como guía para el examen, ¿no? Entonces, dijimos que el examen también lo vamos a hacer el jueves de la siguiente semana para que pues vayan ahí preparando su primer parcial, ¿vale? El jueves de la siguiente semana. A menos que pase algo diferente, lo haríamos la próxima semana. Bueno, listo. Y creo que son todos los pendientes que quería comentarles. Vamos a continuar entonces con lo que sería el tema de procesamiento. Ok, también ya les habilité esta tareita que dejamos el día de ayer, que es hacer el procesamiento más bien generar el plan de ejecución, pero en términos de álgebra relacional, muy similar a como lo hicimos con este caso, ¿no? Pero ahora considerando esta situación, que todos los datos se van a S5 y en S5 se procesa todo. A ver qué obtiene. Bueno, igual recuérdenme el martes, si quieren el martes revisamos la respuesta para analizar, ¿no? ¿Cuál pudiera ser qué opción pudiera ser la más adecuada, ¿no? Lo checamos igual el martes. Bueno, el día de ayer entonces estábamos platicando de las complejidades. Cuando un optimizador justamente genera el plan de ejecución para una sentencia, y esto es independiente, así es distribuida o centralizada, eh, toma en cuenta estas complejidades, ¿no? A nivel general, decíamos ayer que un algoritmo puede medirse en cuanto a su nivel de complejidad. ¿Ok? Se suele utilizar una función que es la función Big O, ¿se acuerdan? La función Big O que representa a una complejidad de algoritmo, o también podría ser omega, ¿no? Omega de n, pero se utiliza mucho más la notación de Big O. ¿Por qué razón? Porque esta función incluye, digamos, casos en donde el algoritmo estaría trabajando en situaciones extremas, ¿no?
O sea, incluye el peor de los escenarios, ¿no? ¿Cómo se comportaría el algoritmo en el peor de los escenarios? Entonces eso nos lleva a tener aquí una gráfica que nos pudiera más o menos indicar cómo se comporta un algoritmo. Y por ahí nos quedamos, ¿no? Platicando de qué variables podrían ser aquí. ¿Y alguien se acuerda qué variables van aquí? Creo que ya habíamos comentado, ¿no? Del lado del eje de las X va el número de datos. ¿Qué cantidad de datos vamos a procesar? ¿Ok? Y en el eje de las Y, por ahí me habían dicho que podría ser el tiempo, que dijimos que puede ser, pero no es tan buena medida, porque los tiempos dependen un poco de las características de las máquinas. Y eso no implica que el algoritmo sea bueno, ¿no? En lugar del tiempo, ¿qué se mide aquí? ¿Alguien recuerda? El número de instrucciones. Ajá, el número de operaciones, el número de instrucciones, ¿no? El número de operaciones. Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, una complejidad, una gráfica que nos saliera así, una línea horizontal? Que no importan los datos, siempre es los mismos pasos. Ajá. Entonces, ese sería el algoritmo ideal, ¿no? Porque imagínense, podremos tener una infinidad de datos a procesar y el número de operaciones que hace son las mismas. Hay algoritmos así, pero son muy simples, ¿no? Son muy sencillos. Pues no todos los algoritmos pueden tener ese nivel de complejidad, ¿no? Que sería lo ideal. Pero bueno, ya de ahí vienen otras complejidades. Por ejemplo, si por ejemplo tenemos una función o a la n, ¿ok? O a la n. ¿Esta n qué significa? Es como si tuviéramos un f de x igual a, por ejemplo, igual a 2x, por ejemplo. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Recordarán por ahí del anexo o algo así? ¿Qué tipo de función es esta? Lineal. Es una función lineal, entonces tendríamos más o menos a lo mejor una gráfica algo parecido a esto, ¿no? Entonces es una complejidad lineal que conforme los datos crecen, también la complejidad crece. Aquí para que el algoritmo sea bueno, pues trataríamos eh, de que esta curva, ¿verdad? Pues no crezca de forma tan exponencial, porque entre más exponencial se vuelva, ¿qué significaría? Que, que con pocos datos el algoritmo requiere demasiadas operaciones. Entonces aquí es donde el algoritmo ya no es tan bueno, ¿no? Entre más exponencial o polinomial también se vuelva de grado mayor, se vuelva una gráfica, implica que hay detalles, ¿no? Con el algoritmo, no es tan eficiente. Entonces, si este concepto lo llevamos al álgebra relacional, vamos a ver que hay operaciones del álgebra que son costosas unas más que otras. Por ejemplo, las operaciones que son menos costosas es cuando se hace una selección y una proyección. ¿Ok? Operaciones como, ¿se acuerdan que veíamos? Primero vamos a hacer el filtro, ¿no? De todos los empleados que tengan duración 37. ¿Por qué es bueno hacer eso? Porque la selección no es una operación que sea muy costosa, ¿ok? Y aparte nos permite filtrar registros. Si filtramos registros, pues podemos tener el beneficio de hacer menos uso de la red, ¿no? Se transmiten menos datos, etcétera. Entonces, las operaciones del álgebra relacional también tienen su complejidad. ¿Cuáles serían, por ejemplo, de toda esta lista? Obsérvenlas. ¿Cuál sería la operación que sería más costosa? Que tiene una complejidad más costosa. Observen las fórmulas y cuál creen que tenga la complejidad más que requiere el uso de más recursos. Unas dicen ON, otras dicen ON log N, o N log N, pero vean las de abajo. La de n cuadrada, prof. El de N cuadrada, exacto. El de N cuadrada sería la operación que tiene más costo. Y eso es el producto cartesiano. Por obvias razones, ¿no? ¿Se acuerdan del producto cartesiano? Pues es las combinaciones de todos los registros con los registros de la otra tabla. Entonces ahí hablamos de una complejidad cuadrática.
¿Ok? Entonces, con base a esas complejidades, pues obviamente el optimizador va a tratar de aplicarlas lo menos posible, ¿no? Entonces, operaciones como productos cartesianos siempre se tratan de evitar. Una operación de join aquí está como n log n, pero esto a veces no es posible, a veces puede subir hasta n cuadrada, ¿no? También se considera alguna de las operaciones un tanto costosas, ¿no? Hacer set operator se refiere a hacer, por ejemplo, uniones, intersecciones. Puede tener complejidad n log n, pero si le agregamos el union all, ¿no? O si le agregamos el all al final, ¿se acuerdan cuando hicimos algunas instrucciones en SQL que teníamos un select, etcétera, con un set operator, por ejemplo, un union o un operador del álgebra relacional? Si le ponemos el all, se acordarán que este all lo que hace es comparar, ¿no? Para, más bien, si no le ponemos el all, se va a hacer una comparación para que se detecten duplicados. Entonces, si le ponemos el all, la complejidad de esta operación baja, porque ya no tenemos que hacer ordenamiento, ¿no? Entonces, esto es mucho de lo que hacen los optimizadores, ¿no? Entonces, casi siempre lo que se hace es, se trata primero, como primer paso, de ejecutar operaciones que no son tan costosas, como podrían ser selecciones, proyecciones, y ya después se aplican las operaciones que tienen un costo más alto, ¿ok? El objetivo es que se trata de hacer filtros, ¿no? Filtrar tanto columnas como renglones. Entre menos columnas, menos renglones tengamos, las operaciones que siguen puede que se vuelvan no tan pesadas, ¿no? Porque ya filtramos registros desde el inicio. Sí se puede hacer un producto, no quiere decir que no se haga, pero se trata siempre de que sea un producto con cardinalidades muy pequeñas, ¿no? Recordarán, por ejemplo, en bases 1, si tenemos una tabla de 10 registros y una tabla de 5 de registros, y si hacemos un producto cartesiano, ¿alguien recuerda cuántos registros se van a generar? 50, prof. Ajá, 50, o sea, es el producto. O sea, fíjense, con bien poquitos registros, estoy provocando un montón de registros del lado del producto. Entonces, esto puede generar problemas serios de desempeño si hago productos cartesianos muy grandes. Entonces, por eso, pues se trata de evitar a lo máximo esta operación. Y si se tiene que hacer, debería de hacerse con registros que tengan muy poquitos, ¿no? Perdón, con conjuntos que tengan muy pocos registros, ¿no? Bueno, entonces eso es en cuanto a las operaciones que se suelen hacer por parte del optimizador. Los tipos de optimizadores, hemos hablado de este componente, pero es un componente de los más interesantes de una base de datos, porque es capaz este componente de generar planes de ejecución tanto para una base centralizada, como para una distribuida, ¿no? Existe una clasificación que son los tipos, las técnicas que se refieren a las técnicas que se utilizan para generar estos planes. Está, por ejemplo, el optimizador basado en técnicas de búsqueda exhaustiva, el optimizador basado en heurísticas, el optimizador basado en reducción de tiempos, ¿ok? Y los optimizadores que explotan fragmentos replicados. Entonces, el más común, el que normalmente se utiliza es el de basado en heurísticas. ¿Por qué, por ejemplo, el basado en técnicas de búsqueda exhaustiva no se aplica tanto? Porque este algoritmo pudiera ser muy pesado, ¿no? O sea, determinar cuál es la mejor forma de ejecutar la sentencia de manera precisa pudiera representar un problema, ¿no? Porque resulta que podemos caer en la situación en que me sale más costoso encontrar la solución óptima que ejecutar la sentencia, ¿no? Entonces, por eso a veces no se usa mucho esto, ¿no? Porque puede ser
muy costoso nada más el procesamiento para detectar la opción óptima. ¿Ok? Decíamos el día de ayer, la posibilidad de soluciones que puede tener una sentencia es muy alta. Entonces, ponerse a analizar cada una de ellas y ver si genera uno mejor costo, ¿no? Todo ese procesamiento pues me va a impactar, ¿no? Al momento de procesar una consulta. Por lo tanto, el que sí más se utiliza es este, ¿no? El basado en heurísticas, que también comentamos ayer, ¿no? Lo que era una heurística. Este optimizador, como decíamos, pues hace uso de la experiencia de los patrones que normalmente funcionan bien, ¿ok? No se tiene la certeza de que realmente sea lo más óptimo, pero es práctico y funcional. Entonces se utilizan bastante estos tipos de optimizadores, ¿no? Esto que les dije de tratar, por ejemplo, de ejecutar primero operaciones select, como selecciones, proyecciones, para poder filtrar lo más que se pueda, es una heurística, porque no está así, es muy comprobado, ¿no? En algunos casos puede que no sea del todo cierto, pero en la mayoría, ¿no? La experiencia dice que esto es verdadero. Entonces entraría como un ejemplo de un optimizador basado en heurísticas, ¿no? Bueno, los otros pues son otro tipo de técnicas que se enfocan más a la reducción de tiempos, no tanto desde el punto de vista de qué operaciones puedo hacer para que como consecuencia me dé tiempos bajos, ¿ok? Aquí la reducción de tiempo se hace basado en algunas combinaciones, es decir, hacer una combinación de optimizaciones estáticas con optimizaciones dinámicas. ¿Ok? ¿Qué es eso de una optimización estática? Es sin que nosotros tengamos que ver el estatus de los datos, podemos optimizar o podemos proponer un plan de ejecución más adecuado. Esto no se preocupe, lo vamos a ver más adelante. Hay un tema especial para optimización de sentencias distribuidas y ahí vamos a retomar un poco esto de los diferentes tipos de optimizador. ¿Ok? Ahorita con esta noción general está bien. ¿Ok? Y por último, el de los optimizadores que explotan fragmentos replicados. Tiene que ver justamente cuando en una base distribuida exista alguna tabla replicada, ¿no? Cuando implementemos alguna técnica replicada en una tabla o fragmento replicado, estos optimizadores se percatan, oye, ¿sabes que tengo tablas que están replicadas? El optimizador lo sabe, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es considerar qué réplicas tenemos disponibles y ver si con eso se puede ahorrar hacer accesos remotos, ¿no? A otro sitio para obtener ciertos datos. Bueno, y bueno, este tema es muy cortito, hasta aquí llegaríamos con este tema, ¿no? Es una introducción muy breve a lo que es el procesamiento, es como que la introducción a los siguientes temas, ¿no? Cada uno de los siguientes temas que siguen se enfocan a revisar estas etapas que estuvimos platicando el día de ayer, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí sería este primer, introducción al tema de la optimización. Algo que no se haya entendido, alguna duda. Todo bien, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a pasar a lo que sería el siguiente tema, que ya tiene que ver con empezar a ver cada una de las etapas, ¿no? Del procesamiento de una sentencia distribuida. Entonces voy a abrir el PDF del tema número 4. Aquí sí nos vamos a tardar un ratito. ¿Ok? Ah, no, pero este es ejercicios, perdón. Abre un archivo que no debí. Sería este mero. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera parte de este tema? ¿Qué es lo que ocurre en esta primera etapa, en la descomposición de la consulta? Aquí vamos a estar platicando un poco de qué es lo que ocurre, ¿ok? Y ya posteriormente vamos a las demás. Entonces, descomposición de consultas distribuidas es de lo que trata este siguiente tema, ¿ok?
Bueno, recordando, ¿qué pasa en esta etapa? Tenemos como entrada una sentencia SQL global y tenemos como salida un query algebraico igual en relaciones globales. Entonces aquí todavía no propiamente no estamos aplicando ningún concepto de distribuidas, sino simplemente ver cómo se hace esa transformación para llegar a álgebra relacional, ¿no? Bueno, ya hablando internamente de esta primera etapa, recuerden, nos vamos a enfocar ahorita a esta etapa nada más. Tanto la entrada como salida se consideran consultas globales. O sea, aquí estamos asumiendo que todavía ni siquiera nos enteramos que la base está distribuida. Es una consulta generalmente expresada en términos de relaciones globales, ¿no? ¿Qué obtiene como salida esta etapa? Una expresión en álgebra relacional. ¿Ok? Y esta expresión debe ser semánticamente correcta. O sea, que no tenga problemas de sintaxis, de semántica, etcétera, ¿no? ¿Qué se hace para llegar a esta consulta, a este query algebraico fragmentado? Tenemos que aplicar estos pasos. Normalización, análisis, eliminación de redundancia y reescritura. Ok, entonces está curioso, ¿no? ¿Cómo que qué es eso de normalizar? ¿Cómo que voy a normalizar una sentencia? Ok, ¿cómo que qué significa normalizar una sentencia SQL? Ok, está raro, ¿no? Tal vez nunca habían escuchado ese término, normalizar una sentencia. Bueno, pero de lo que sí probablemente escucharon es, por ahí había un tema en alguna asignatura donde veían este tipo de expresiones booleanas, ¿no? Esto aplica sobre todo para los predicados que pudiera tener la consulta. Por ahí en alguna asignatura vieron eso, ¿no? Ligado un poco a la teoría de conjuntos y después por ahí vieron algunas reglas y que podían aplicársela a las expresiones booleanas, ¿no? ¿Alguien recuerda esa parte? Que inclusive por ahí salieron unos conceptos, ¿no? Que le llamaban las formas normales conjuntivas y las formas normales disyuntivas. ¿Alguien de ustedes le suena a esos conceptos? ¿De normalización, profe? Ajá, me refiero al concepto de este, teoría de conjuntos, operaciones entre conjuntos, aplicación de reglas de equivalencia, por ahí vieron que si las reglas de las leyes de Morgan, y por ahí hubo un tema también que le llamaban las formas normales, ¿no? Hay dos formas normales, la forma normal disyuntiva, la forma normal conjuntiva. En álgebra lineal, profe. En álgebra lineal. ¿Alguien más lo vio? Hay otra materia donde está más enfocada a esta parte que estamos revisando. En otra materia se ve también. A lo mejor algunos lo vieron en lineal, pero hay otra materia en donde está más enfocada ya a cuestiones de este tipo. En matemáticas discretas. Exacto. Así se llama la materia, no se llama ¿cómo? Bueno, en mis tiempos se llamaba estructuras discretas, no sé si se siga llamando así o se llama diferente, ¿no? Sí, sí, se llama estructuras Estructuras discretas. discretas, sí llegaron a ver esos temas. A veces decían, bueno, ¿y esto como que en dónde rayos lo voy a aplicar en la vida, ¿no? ¿Para qué quiero aprender formas normales disyuntivas y conjuntivas? ¿Y para qué quiero saber las leyes de Morgan y todo eso, ¿no? Bueno, pues en optimización de sentencias SQL se utiliza mucho. Normalizar una sentencia SQL me ayuda a, a- a encontrar diferentes opciones de procesarla y tratar de identificar cuál de ellas puede ser una mejor opción. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es normalización. Entonces básicamente la normalización es la primera etapa que se hace para descomponer una sentencia SQL. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
consiste en revisar una consulta en su forma normal, más bien en expresarla en su forma normal para facilitar su posterior procesamiento. Esto básicamente en términos de predicados. O sea, la sentencia en realidad lo que se descompone, lo que se normaliza son los predicados que pueda tener, ¿no? Que en realidad pues es lo importante, ¿no? Cuando se hace una consulta, ver qué tantos predicados tiene me puede generar múltiples soluciones. Se acordarán entonces de su curso de discretas que existen dos tipos de formas normales. La forma normal conjuntiva y la forma normal disyuntiva. ¿Qué característica le ven a estas fórmulas? ¿O por qué se les llama así? ¿O qué peculiaridad ven en ellas? Ambas expresiones me representan, perdón, una expresión booleana. Esa expresión booleana es la que normalmente se obtiene de la cláusula where de la consulta, ¿no? Ok. Ahora sí, perdón, adelante. Bueno, de lo que veía ahorita era que uno es como la suma de productos y el otro, no sé, es como producto de suma, ¿no? O algo así. Ajá, podría ser una analogía. De hecho, ¿cómo le llamábamos a este operador? ¿Y cómo se le llamaba a este operador en términos de teoría de conjuntos? Porque no es como tal un producto, ¿no? ¿No? Hay esas estructuras discretas, ahora como que quién sabe. Es como el and y el or, pero Ajá, no. ajá. Pero en Pero, términos de conjuntos al AND, ¿quién sería el AND? Este, ¿no? Ah, es una conjunción y una disyunción, ¿no? Ajá. De hecho, aquí tienen el nombre, miren, aquí está. Exacto. El de arriba es una disyunción y el de abajo es una conjunción. Entonces, una forma normal conjuntiva está formada por conjunción ¿de qué? De disyunciones. Cada uno de estos P1, P1, 2 pueden ser condiciones que tenga una sentencia SQL, ¿no? En la cláusula where, pues podemos tener and, or, este, eh, o la negación, not, ¿no? Muchos predicados podemos tener. Entonces, todos esos predicados al final me forman una expresión booleana. Esa expresión booleana la puedo normalizar, ¿ok? Ya sea en términos de conjunciones, ¿no? De conjunción de disyunciones o en su forma disyuntiva. Es decir, ahora formar ¿qué? Disyunción de conjunciones. Acá es conjunción de disyunciones y acá es que disyunción de conjunciones. ¿Ok? Igual se preguntarían, bueno, ¿y eso como para qué? O sea, ya tengo todos los predicados de una consulta SQL y luego ¿qué? Bueno, el hacer esta distribución me puede permitir, en muchos casos, hacer reducciones, ¿no? Operaciones que a lo mejor me van a generar conjuntos vacíos. ¿Ok? Entonces, eso me permite que una consulta se simplifique, ¿no? Encontrar conjuntos vacíos, pues cancelo ese conjunto y ya no tengo que hacer esa operación porque no me está aportando nada a la consulta, ¿no? Bueno, y asociado a estas formas normales también había una serie de las famosas, ¿qué? Reglas de equivalencia. Échenle un ojito a ver si se les hace familiar esta tabla de reglas de equivalencia. Que en teoría también se vieron en discretas, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar la primera. ¿Qué me está diciendo la primera regla? que es Es conmutativa. conmutatividad. Ajá. Ajá, que una disyunción es conmutativa, ¿no? Por ejemplo, la regla 3. ¿Qué me está indicando la regla 3? De agrupación. Ajá, que puedo agrupar conjunciones, ¿ok? Como yo quiera.
Es decir, da lo mismo a ejecutar primero P conjunción P3 y luego con P1, a ejecutar primero P conjunción P2 con P3. Da igual. ¿Ok? Sí. Entonces, sin embargo, vamos a ver más adelante, pues que ya cuando se aplique esto a una optimización, ahí sí ya no es tan igual, ¿no? Es diferente o podrías tener, o sea, el resultado llegamos a lo mismo, pero en cuanto a desempeño de la consulta, puede que tenga un mejor desempeño si lo hacemos en este orden que hacerlo en otro orden, ¿no? Bueno, entonces, y así sucesivamente, no están otras reglas. Estas se aplican para justamente reducir expresiones, ¿no? Bueno, vas a hacer un pequeño ejemplo para entender cómo funciona esto de la normalización. Y dice aquí, generar una sentencia SQL que muestre los nombres de los empleados del proyecto ID igual a 10 con una duración igual a 24 o, perdón, igual a 12 o 24 meses. Y que nos pide que expresemos la sentencia en su forma normal disyuntiva. Ok, entonces, ¿cómo sería eso? Primero vamos a formular la sentencia global, ¿no? Tomando en cuenta el modelo que vimos. Déjenlo, lo abro aquí. Y vamos a mostrarlo. Creo que estaba aquí, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces voy a abrir aquí otra pantallita de estas para hacerlo de este lado. Entonces, T04. Entonces, este es el ejercicio 1 del tema 4. En clase. Clase. Déjenme hago esto un poquito más grande. Ahí está mejor. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría la sentencia? Dice que tengo que mostrar ¿qué? Los nombres de los empleados con proyecto ID igual a 10. Si vemos el modelo, proyecto ID no está aquí, ¿no? En empleado. Entonces tengo que irme a dónde? Hacer join con esta tabla, ¿no? Para sacar proyecto ID. Entonces, los nombres de los empleados del proyecto ID y con duración de 12 a 24. La duración la puedo sacar de la misma tabla, ¿no? De aquí, de asignación empleado. Entonces la consulta me quedaría de qué manera. Select e.nombre y creo que nada más me piden ese dato, ¿verdad? Ajá. Pero las condiciones son from empleado E, asignación empleado AE y la condición es que where e.empleado ID igual a AE.empleado ID. ¿Sí estoy bien? ¿O me equivoqué? Sí. From empleado E. Aquí está raro, ¿no? Dice from empleado E, sería coma, asignación empleado AE. Ok, aquí sería ID. ¿Y qué otra decía? ¿Qué otra condición? Dice que quiere que sean los proyectos con ID igual a 10, con duración igual a 12 o 24 meses. ¿Qué le agregaría más a esta consulta?
proyecto ID igual Ajá. a, AE bueno, punto proyecto ID, muy bien. ¿Igual a qué? a 10 Ajá. Y luego, and and, ajá, duración. duración. ¿Cómo está la duración? Bien, aquí está el enunciado, miren, véanos. En meses. O sea, no hay ¿Puede que, ser un between? No. fíjense, usted, a ver, ¿qué opinan? Dice, proyecto igual a 10 con duración igual, pero fíjense lo que dice, igual a 12 o 24 meses. ¿Será un between? Ah, no. No, ¿verdad? Dice igual a 12 o 24 meses. Entonces, ¿qué sería? Pues, bueno, afuera del and podríamos poner un paréntesis. Ok, muy bien. Ajá. Y luego un or Ujú. igual a 24, muy bien. Y cerramos el paréntesis. A ver, este es algo importante. Sí les queda a todos claro por qué aquí Iván propuso este paréntesis. ¿Qué pasa si lo quito? El AND se hace con el otro AND que está arriba. Ajá. Tendría el mismo nivel de jerarquía de los operadores, ¿no? Tendría un AND a este mismo nivel. Tendría aquí algo, con otro AND. Y luego tendría que un OR. ¿Cómo se evalúan las expresiones si están al mismo nivel? Si no rompo la jerarquía, ¿qué pasa con ellas? OR, aquí sería OR algo, ¿no? Que para que esta expresión booleana me regrese un valor verdadero, ¿qué podría cumplirse? Como aquí tengo un OR, si esto no se cumple, si esto me da false, si lo de acá se cumple, entonces ya con eso evalúa true, ¿no? Porque tengo un OR. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿No? Entonces no quiero eso porque se deben de cumplir esto y aparte alguna de estas dos opciones. Entonces por eso estamos aquí agrupando, ¿no? Se debe de cumplir estas dos condiciones, esas sí son obligatorias porque este es el join. También se debe de cumplir esta. Pero este OR, si no lo agrupo aquí, entonces va a estar al mismo nivel. Entonces no me va a importar si hacen join o no. No me va a importar si el proyecto ID es igual al 10. Lo único que me interesaría es que pudiera tener la duración 12 o 24. Eso pasaría si quito los paréntesis. Cosa que pues no queremos eso, ¿no? O sea, ahí hay que tener cuidado con las reglas, ¿no? De traducir bien el requerimiento al código, ¿no? Entonces ahí ya está nuestra sentencia en SQL. Ahora en el B dice expresar la sentencia en su forma normal, disyuntiva. ¿Cómo hago eso? Primero que nada, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es escribir la expresión booleana. ¿Cuál sería la expresión booleana de esta sentencia? Pues toda la expresión que está después de la cláusula where. ¿Ok? Entonces, una forma sencilla es que a cada uno de los predicados simples, acuérdense del concepto de predicado simple, que era una columna igualada a otra cosa, ¿no? Con un solo operador. Entonces, aquí podríamos poner cuántos predicados simples observan. ¿Quién podría ser un predicado simple 1? Punto empleado. Ajá, ID igual ajá. a Punto empleado ID igual a, espera, AE punto empleado ID. AE punto empleado ID. Muy bien. ¿Quién podría ser un predicado 2? proyecto ID
Bueno, hay proyecto ID igual a 10. Ujú. ¿Quién puede ser un tercer predicado? Duración Duración igual a igual a 12. 12. Ajá, ojo, nada más es eso, ¿verdad? Duración, porque es un predicado simple. Igual a 12. ¿Y otro más? El último de duración igual a 24. Ajá, igual a 24. Entonces, podemos expresar nuestra, más bien podemos reescribir nuestra expresión booleana en términos de estos predicados. Entonces, nuestra expresión booleana sería así. Fíjense que es como si empezáramos a traducir a partir de where. En lugar de poner esto, pongo, ¿qué sería? P1, P1, ajá, y conjunción. vamos a hacer una conjunción, muy bien, porque esto es una conjunción ¿con quién? P2, Pero aquí necesitamos meter un paréntesis, ¿no? Ah, no es cierto, me falta todavía, ¿no? Primero va el predicado 2 y ahora sí, otra igual. conjunción, El pero paréntesis, aquí va el paréntesis, ajá, y después vendría ¿quién? P3, disyunción. P3, pero P4. ahora es una disyunción, P4, ¿ok? Entonces ahí está ya mi expresión booleana de una sentencia SQL. Se fijan, pasarla en términos de conjuntos no es complicado, nada más es cuestión de asignar predicados simples, ¿ok? Asignar predicados simples y y asignar operadores, ¿no? Pero ahora, en no perder de vista, el inciso me pide que esta es ya una expresión, ¿no? La expresión booleana de mi consulta, pero el ejercicio me pide que la ponga en ¿qué? Forma normal disyuntiva. La forma normal disyuntiva sería esta, que son ¿qué? Disyunción de conjunciones. Disyunción de conjunciones. Entonces, pregunta, esta expresión que acá tengo ya está en su forma normal disyuntiva. ¿Qué opinan? ¿Cierto o falso? Todavía le falta una parte, ¿no? Exacto. Se aproxima en forma normal disyuntiva, pero no está como tal, ¿no? Tiene que ser que, tiene que ser una conjunción de disyunciones. Conjunción de disyunciones. Y no está así. Entonces, ¿cómo le hago? Toda expresión booleana la podemos llevar a esta forma normal, auxiliándome justamente de las reglas de equivalencia. ¿Qué se les ocurre hacer para pasarla a su forma normal disyuntiva? El paso 4 que está ahí La regla 4, es el 3. El 3. la 3, o sea, la 3 me dice ser ¿qué? Una asociatividad La 5. o la 5. ¿Qué sería la 5? Creo que se llama expansión. No, es que no me acuerdo. Puede ser expansión, puede ser distributividad también, Ah, ¿no? ajá, distribución. ¿No? Entonces, si hacemos distributividad, ¿qué me quedaría? ¿Qué puedo distribuir? Fíjense, puedo primero asociar, puedo aplicar la regla de asociatividad primero y puedo hacer esto. Estas dos las puedo asociar, ¿no? P1 y P2. Y ya después ambas las puedo distribuir ¿con quién? P3 y P4. Ajá, entonces, por ejemplo, si aplico primero 4, aplicando 4, por ejemplo, regla 4, podría primero asociarlas, ¿no? La voy a copiar aquí y las asocio. ¿Ok? Y luego, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aplicando regla 5.
¿Cómo me quedaría? Si aplico regla 5, puedo distribuir este primer elemento con este otro. Entonces, ¿qué me quedaría? Voy a copiarlo así, ¿no? Me queda esto. E inclusive los paréntesis los puedo quitar, ¿no? Pero bueno, ahorita los dejamos así. ¿Y qué seguiría después de eso? Otro paréntesis, Ajá, pero antes la de... V. Ajá, la disyunción. Disyunción. Sí. La V dice. ¿Qué se me olvida? Disyunción, ¿y ahora qué sería? Lo mismo, pero en lugar de P3 con P4. Entonces lo puedo poner así. En lugar de P3, aquí le pongo P4. Quito un poquito redundancia de paréntesis y están de acuerdo que la puedo expresar también así. Ustedes díganme si está bien o no. P1, le pongo AND. P1, le ponemos AND. P2, luego le volvemos a poner AND. P3, cerramos paréntesis y después ponemos poner ¿qué? Disyunción. Aquí se me fue esto. Disyunción. Y ponemos ahora esto mismo, pero en lugar de P3 ponemos P4. ¿Ok? ¿Es lo mismo? Únicamente quité redundancia de paréntesis, ¿no? El hecho de tener asociatividad aquí adentro, pues significa que da igual si primero hago P1 con P2 y luego con P3, o si lo dejo sin paréntesis, ¿qué significa? Que las operaciones se van aplicando ¿de qué manera? Si quito todos los paréntesis. ¿Cómo se resolvería esto? De izquierda a derecha, ¿no? O sea, primero aplico P1 y P2 y el resultado se lo aplico a P3, ¿no? Pero como tenemos la regla de asociatividad que es equivalente, pues entonces es lo mismo, ¿no? Lo de arriba si le quito los paréntesis. Tenemos el mismo operador. Disyunción, disyunción y hago lo mismo. ¿Ok? Pero esta expresión ya es forma normal disyuntiva. ¿Cierto o falso? Forma normal disyuntiva. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, ¿no? Ya está en su forma normal disyuntiva. Entonces, ¿se fijan cómo aplicando estas reglas de equivalencia puedo expresar el predicado de una sentencia SQL en sus formas normales disyuntivas? O conjuntiva puede ser también. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Habían visto esto? O sea, es posible, vean cómo podemos asociar un concepto de bases de datos, ¿no? Una consulta en términos de conjuntos. Y aquí se preguntarían, bueno, ¿y esto para qué? Vamos a ver más adelante que esto me va a permitir visualizar qué optimizaciones lo podemos aplicar a una sentencia. ¿Ok? Más adelante, sobre todo cuando esto ya lo aplicamos a una base distribuida, estas expresiones, vamos a ver que por el efecto del esquema de fragmentación, vamos a poder cancelar algunos conjuntos. Ahorita no se ve tan claro porque todavía no llegamos a ese punto, pero vamos a ver más adelante que a lo mejor cuando pongamos la expresión así, nos va a permitir cancelar algunos conjuntos porque me generan vacío, ¿no? No me están aportando nada a la consulta. Entonces puedo eliminar esos términos y eliminar esos términos significaría que me evite hacer accesos remotos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Entonces, esto sería la forma normal disyuntiva. Perdón, la etapa de normalización.
toda sentencia SQL puede normalizarse, es decir, expresarse en cualquiera de estas dos formas normales aplicando estas reglas de equivalencia. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, ya van a ser las 10. Ya en la próxima semana continuamos con el análisis. ¿Vale? Bueno, dijimos que íbamos a hacer quiz, pero ya se me fue el tiempo, entonces vamos a hacerlo el día martes. ¿Ok? Ahora sí, sin falta, para que tengan un poquito más de chance de repasar lo que es el tema 2. ¿Ok? Lo hacemos el martes. El martes vamos a ver lo de la práctica y cualquier duda podemos dedicar la clase a ver dudas de lo que quieran para su examen. ¿Ok? Entonces es importante que estudien para que salgan ahí las dudas. Bueno, si no hay más, cuídense, nos vemos la siguiente semana. No sé si el siguiente martes. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Que tenga buen día. Igual.